Los colibríes son unos hermosos aves polinizadores que se le puede llamar por diferentes nombres dependiendo de la zona donde habiten los seres humanos y donde haya colibríes. Hay quienes les llaman chuparrosa, chupamirto, picaflor. Y existen alrededor de 330 especies. Y estos colibríes, bueno, la especie del colibrí en general solamente habitan en América y miden alrededor de 10 centímetros. Hay una especie que mide hasta 18 y hay otra especie que mide solamente 5 y 6 centímetros. Para mí fue muy curioso que solamente viven en el continente americano. Y pesan pues alrededor de 4 gramos dependiendo de la especie, ¿no? Pero es en general 4 gramos y comen el doble de su peso, comiendo cada hora alrededor de 8 veces. Y se alimentan principalmente del néctar de las flores, aunque también comen insectos pequeños y arañas. Los colores de los colibríes son generalmente muy llamativos, de verde color metálico. El cuello es frecuentemente rojo, muy brillante en los machos. Puede ser azul o verde esmeralda. Y pues no existen otras aves como el colibrí capaz de volar en todas direcciones. Pueden estar estáticos moviendo sus alas y de repente vuelan para abajo, para arriba, para los lados. Y su lengua pues es de un color rojo oscuro, como un popote, y la enrollan en su cabeza. Y debido a esto que hacen, entonces pueden polinizar llevando el polen para que se quede en su cabeza para las diferentes flores. Y tienen una característica los colibríes, que su pico varía dependiendo de la especie. Y en el país de Chile viven las especies más grandes. Son dos especies gigantes que viven allá. Existe también un colibrí que se llama Ana en los bosques de Estados Unidos, y ese colibrí puede llegar a correr hasta 100 kilómetros por hora. El colibrí macho puede volar hasta 40 metros de altura, o sea, son unos impresionantes animalitos. Y aunque hay en toda América Latina, en todo el país, en todo el continente americano hay colibríes. La mayor parte se concentran en los lugares cálidos, en los trópicos, como pues en Costa Rica, que hay bastantes especies. En Costa Rica hay alrededor de 54, en Estados Unidos 20 especies, en México 65, y alrededor de esas de México pues 24 son endémicas. De esas 65, 24 pertenecen solo al país de México. Y hay colibríes que emigran de Alaska a México. Y en Cuba existe una especie que es el único lugar donde se encuentra esta especie, que es la más pequeñita que hasta la fecha se le conoce como el elfo de las abejas, o sansuncito, y mide entre 5 y 6 centímetros el colibrí adulto. Son pequeñitos y su nido mide alrededor de 3 centímetros, entonces es un colibrí muy pequeñito. Y algo que personalmente no estoy de acuerdo es que en Estados Unidos es muy conocido, muy usado, de que a los colibríes se les pone un contenedor con agua y azúcar, y para que vayan a las casas y ahí estarlos viendo, tomando las fotos o videos con los colores. Si nosotros los seres humanos muchos doctores consideran que el azúcar lo debemos de evitar lo más posible, porque tenemos que darle a los colibríes azúcar. O
sea, es algo que no está correcto. Personalmente estoy en contra de eso. Mejor plantemos flores para que ellos lleguen a comer. Gracias por ver mi video, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.